una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Buenos días. Ya otra vez es viernes casi. Chingado. Esta semana pasa volando. Siento que grabamos ayer. Pero si dicen que enero pasa muy lento. Pues no sé, de repente siento que, no ha llegado febrero y lo veo. No llega febrero. Se me fue. ¿Sí? Se me fue. Ah, bueno, pues cada quien sus ritmos. Entonces, estamos aquí grabando hoy con Tatiana, que ya la conocen del podcast pasado, pero ahorita la que no oyó el pasado, deberían, pero se vuelve a presentar. Y luego está Linda. Las dos, mis amigas, vamos de tiempo atrás. Es emocionantísimo cuando de repente se juntan las voluntades, ¿no? Que es lo que más emoción me da. Ahora, fíjense qué chistoso. Hoy es el Día Internacional del Holocausto, ¿es correcto? Sí, Me corriges si voy mal, ¿eh? Sí. Me enteré en la mañana porque tengo muchas amistades de la comunidad y entonces como que postean cosas y así. Y me di cuenta que yo no tenía idea que hoy se celebra el Día de la Liberación del campo de concentración de Auschwitz, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y como que me dio emoción porque dije, güey, ¿cómo hemos avanzado? O sea, sí siento que nos hemos humanizado, aunque la gente diga diferente, me vale madre. Pero nos hemos vuelto mucho más sensibles a las atrocidades y hemos tratado de reducir cualquier cantidad de erosión. Y yo creo que de ahí nace... la Primera Guerra Mundial fue una cosa espantosa, la Segunda no se diga, y en medio pues toda la barbaridad, ¿no? De seres humanos erosivos chingando a otros seres humanos. Pero como que hemos estado cada vez más conscientes, y había una pregunta que creo que hacía Dina en una publicación que hizo, y decía, güey, ¿no ya será que damos huevas, están hablando todo el tiempo del Holocausto y la chingada? Digo, no es que todo el tiempo se hable del Holocausto, ese no es el punto. El punto es que no podemos no hablar de erosión. Ese es el punto. A través de lo que sea, cualquier canal que sea bueno para poder expresarlo, ¿no? Puede ser violencia dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, puede ser violencia en un divorcio, puede ser violencia paternofilial, puede ser la violencia de un grupo social a otro, puede ser violencia política, pero el chiste es que tenemos que hablar de erosión. Porque si no hablamos de erosión, entonces estamos perdidos en un espacio que no comulga, que se siente dividido por la naturaleza de las cosas. Y en lugar de buscar conectar, que es bien fácil, carajo, ahorita lo vimos allá adentro. Llegamos tantito antes, como siempre, nos metemos con Paola, que ya la invitaremos, es la mera papas fritas de Troop. Pero porque queremos hacer proyectos y todo esto que nos da tanta emoción. Y de repente pues estamos... 4 desconocidas, yo soy el Link, digamos, yo las conozco a las 3, pero pues, entre ellas no se conocen. Y de repente está la necesidad de servir que inmediatamente funciona. O sea, surge esta pinche cosa tan fantástica que dice, güey, qué emoción, hay que hacer esto. Y no hay ninguna limitante de, ¿pero cuánto va a costar? ¿Pero quién es esta persona? ¿Pero de dónde la conociste? Y este proyecto va a dar dinero. Y, güey, ¿qué te importa? Nomás ponte a servir, ¿qué más te da? O sea, ni que nos lo fuéramos a llevar, pues, ¿no? Entonces, Linda se presentará, porque a mí no me gusta presentar a mis invitados. Luego no sé, nunca sé, hay momentos que me ha pasado, que según yo hay cosas que son como muy honorables de decir del otro y al otro no le gustan esas cosas de sí mismo. Entonces siempre prefiero que cada quien diga lo que le guste de sí mismo, o no. Me encanta. Pues mira, la verdad es que yo soy Linda Tach, me he dedicado a crear cosas desde hace muchísimos años. Pero la verdad es que sí, gracias por dejarme presentarme a mí, porque no voy a decir lo típico de mí, al contrario, voy a decir que me encanta crear y que me hace mucho clic lo que estás diciendo acerca del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, no porque soy judía, sino por el hecho de que soy humana. Y definitivamente, pues a la hora de hermanarnos con la humanidad y de sentirnos parte de todo, pues tenemos una enorme responsabilidad y pues por ahí quiero sumarme o aportar en esta delicia de estar aquí con ustedes. Y sí, feliz, me presento. Y lo que hablas de la erosión y de los genocidios que fueron un chorro en el siglo XX, brutal, y se murió muchísima gente, muchos millones de personas de las maneras más dramáticas. Yo creo que aquí el rollo es a partir de uno.
que es lo que la verdad te agradezco. Ahora sí me voy a ver muy acá, pero sí debo de agradecer lo que he recibido en el taller, porque es muy fácil la onda de la víctima y que me lastimaron y me erosionaron, pero no, la verdad es que es muy interesante darle la vuelta y verte tú como un posible victimario, que ahí andamos viendo todos y somos muy erosionadores y hacemos chiquito el mundo y entonces pues por ahí va mi percepción de qué la emoción. situación. Qué emoción, entonces, linda. Feliz de conocerte. Igualmente, Tatiana. querida, igualmente. Encantada. Encantada. Y la igual. Tati, que es mi nueva invitada permanente. Oye, pues andamos haciendo una cosa que sí importa, güey. La vamos a promocionar por donde podamos. Tatiana se va a presentar. Yo soy Tatiana Ortiz Monasterio, estoy encantada de volver. Es mi segunda vez aquí. La primera estaba bien nerviosa y bien observadora de Vanessa y su performance en el radio, pero en sus clases. Y luego invitamos una amiga muy simpática y la verdad lo gocé mucho y entonces le dije, Vane, por favor, invítame más, quiero estar, porque además se oye bien bonito ponerse esto y la voz que en el micrófono se oye divina. Y entonces es muy divertido estar aquí, muy contenta de conocerte, Linda. Me parece que es importante hablar de estos temas, de erosión, de dolor, de victimización, pero sobre todo poder lograr ser mujeres que arman una conversación del mismo tema, pero desde otro punto de vista, ¿no? Cambiar los puntos de vista del mismo que se ha estado hablando siempre, que quizá es lo que decía la Margator, que le aburre de pronto. Sí. Creo que ya hemos avanzado y sí hemos evolucionado y necesitamos cambiar de ángulo, ¿no? La mirada. Yo lo que hago, me dedico a ayudar a mujeres en la cárcel, a mujeres en reclusión, y básicamente lo que mi tesis, digamos, y mi teoría es ya están confinadas en un espacio, porque no volvemos las cárceles verdaderos centros de aprendizaje y no estos lugares difíciles, oscuros, violentos quizá, en donde se aprenden otras cosas que no necesariamente son buenas para la sociedad. Y bueno, llevo mucho tiempo, llevo como 6 años trabajando en este proyecto. Hice mi fundación que se llama Plan B, y el proyecto más bonito y más consentido de mi fundación es educar a las mujeres mediante una videoacademia penitenciaria que se armó, que surgió a partir de la pandemia, que era una cosa muy difícil de lograr. Poner internet en las cárceles era como meter cuchillos. O sea, que me decían, pero pues van a robar un banco. Peor que cuchillos. Sí. Van a robar HSBC. No van a robar HSBC. Porque, los hackers, güey. Sí. Van a consumir conocimiento. Bueno, hicimos una prueba de 1 mes, me dejaron las autoridades y hoy llevamos más de 2 años transmitiendo esta escuela remota todos los días de la semana. Es padrísimo. Y bueno, con Vanessa hacemos un proyecto muy bonito juntas que va a arrancar este febrero. Y bueno, esa soy yo. ¿Y quién eres tú, Vane? Porque luego la gente crees que todo el mundo te conoce, pero pues hay nuevos. Mira, fíjate que ayer me mandaron una entrevista, bueno, son una bola de puntos a responder acerca de un podcast al que me invitaron. Y entonces Alex Rocha, que también creo que está aquí en Troop, me habló y me dijo, oye, pues, ¿por qué no vienes a un podcast? Te voy a mandar una lista de cosas que me encantaría que me respondieras antes de venir, pues como para tener un guión, ¿no? Nunca me había puesto a contestarme yo preguntas de mí. O sea, es muy raro, eso no... Como que ya me doy por hecho y entonces ya nomás yo sigo con mis cosas. Y lo que más me llamó la atención es que son preguntas para empresas, digamos, para emprendedores que tienen negocios, que tienen MVPs y tienen inversión y tienen formas de crecimiento y buscan financiamiento y la chingada. Y pues a mí las preguntas esas decía yo, no, o sea, no tienen... Tiene todo que ver, pero no tiene nada que ver, digamos, en cómo se responden esas preguntas. Y entonces, de lo que me di cuenta, independientemente de todo el trayecto de mi vida y eso que está muy bien, es que mi sensibilidad nunca me había cuestionado a profundidad de dónde viene. Me llama la atención, por ejemplo, mi forma de conectar con las mujeres en el penal tan fácil. O sea, es muy sencillo para mí
comunicarme, que se comuniquen, que haya más gente, que todas estén divertidas, pero al mismo tiempo confrontadas, que les caigan los pinches 20, que se encabronen, pero no se salgan, o sea, y dije, claro, o sea, es que yo crecí así, o sea, yo tuve una infancia que hoy puedo ver muy atípica, es muy diferente a la infancia de la gente en el sitio en el que yo crecí, pero también proyectado hacia el nivel país, pues mi mamá es esa mujer que yo creo que se parecía a nosotros en su edad, en nuestra edad, ella, en su época, porque era una mujer muy proactiva, pero mi mamá tiene una sensibilidad desarrollada, muy profunda y muy comprometida con las causas de los menos favorecidos. Cuando digo menos favorecidos, o sea, estamos hablando de cosas que son dramáticas per se, o sea, ya es como la constante de la erosión, ¿no? Y entonces, pues había cosas que nada más de acordarme digo, ¿cómo? O sea, ser testigo de eso no te deja impune en cuanto a sensibilidad. Te atraviesa una daga el corazón y te dice, esto es la realidad de la vida, a la par de esta otra que es la que tú vives, pero no podemos dejar de ver esta, ¿no? Entonces, pues en Mazatlán no había una casa hogar del DIF, el DIF no tenía instalaciones. Entonces mi mamá operaba un orfanatorio, que era un orfanatorio muy viejo, tenía 100 años para cuando mi mamá lo recibió, y estaba en condiciones deplorables, no había comida, no había lugar donde los niños durmieran, no había, todos estaban empiojados, no había agua, era muy pobre todo. Entonces mi mamá empezó a hacer su labor, y entonces volvió al orfanatorio una institución a la que todos los americanos y canadienses que venían a Mazatlán donaban. Los cruceros donaban todos los colchones que los cambian todos los años, o sea, era como un recibir constante, ¿no? Todos los patrones artísticos y culturales dentro de la ciudad, que tiene un festival cultural muy importante, donaban conciertos dentro del orfanatorio, se hacía una gran bienvenida a todas las gentes que querían entrar, había cócteles, era muy emocionante. Y todo era para poder ofrecer una mejor infancia a niños que ya venían de lugares muy desafortunados y ojalá fueran huérfanos, ¿eh? O sea, siempre pienso, ojalá los hubieran no tenido la experiencia de paternidad y maternidad de la que eran producto, porque en el 90% de los casos los niños no eran huérfanos. Eran niños que el DIF retiraba de los lugares porque el nivel de abuso era inconcebible. Entonces recibían niños planchados, literalmente de plancha caliente, planchados, amarrados de árboles, había que ir a por ellos encadenados, sacarlos de botes de basura municipal en cajitas de zapatos recién nacidos, niños muy golpeados, o sea, cosas que yo no entendía quién hacía eso, no entendía de qué corazón podía salir ese comportamiento. Y entonces, aunado a eso, había nexos operando en zonas marginadas. Se podrán imaginar que pues no era Oceánica, ¿verdad? No era este centro de rehabilitación donde había una playa hermosa y un lugar donde dormir bien padre y una vida toda contenta, y no, eso no había. Entonces, de repente sucede que entre los comedores infantiles, los comedores para adultos mayores, el orfanatorio, todo esto, salí yo. Esa fue mi infancia, es esa. Eso te crió. Entonces, nunca he sido capaz de no verlo, no me supera, o sea, yo no puedo hacer como que no está pasando, como que bueno, pues es que qué desafortunados, pero pues a mí me tocó otra cosa. Entonces mi pasión, cuando la gente te pregunta, ¿tú sí sabías a qué te ibas a dedicar? Yo desde los 8 años yo sabía qué iba a hacer, o sea, no tenía ni la menor duda que mi vida iba a estar entregada al servicio, y no nada más a cualquier servicio, sino a prevenir la erosión de la empatía. Cuando eso se empieza a traducir en una posibilidad y ya tengo la edad y tengo el conocimiento y los estudios y el recorrido y mundo, dirías, ¿no? De alguna manera como más amplia, decido regresar a este punto de partida y poderlo ver desde un ángulo totalmente diferente. O sea, mi mamá tiene un lugar en Sonora, porque también tiene cosas que hace ahí para migrantes que se bajan de la bestia. Y entiendo que hay gente que se dedique a esa labor, ¿no? Que haga ese trabajo que a lo mejor yo no puedo, no estoy cercana a hacer. Pero en el fondo pienso que está cabrón que
sí puedo hacerlo desde mi trinchera y mi trinchera puede empezar a abarcar cada vez más porque puede hacer que esos tentáculos se expandan, ¿no? Cuando eso sucede y nos empezamos a dar cuenta qué chingón se siente servir a otros para que puedan entender erosión y puedan prevenirla en sus propios espacios, y que eso se contagia a tal grado que entonces dejemos de hablar de victimización, como decía Linda, y empezamos a hablar de la posibilidad de, desde el otro lado, entendernos, responsabilizarnos, dejar de justificar y explicar y abordar la posibilidad de ser mejores personas para con otras almas. Pues entonces se borra el género, la raza, la religión, la condición social, la geografía, el espacio o no ocupado, tu infancia. Ya no importa nada más que poder pasar ese mensaje de manera útil a más gente, y esa gente emocionadísima por haber descubierto lo que tanto había buscado, o sea, sentir, conmoverse, pasa a poder entregar ese mensaje como lo recibe, porque aparte es un mensaje muy claro, y se lo da para que otros lo puedan usar. Y entonces, no es como pasar el favor, no, es compromiso de conexión, de compasión, calidez, como decíamos ayer en el penal, y amabilidad, en donde de ahí no escapas nunca, porque es que es tan grato y se siente tan bien que no se te ocurre que te vas a dedicar a ninguna otra cosa más que a través de lo que hagas, no importa que sea. O sea, puedes tener una empresón, puedes tener un chingo de inversionistas, puedes tener un fondo, puedes lo que tú quieras, pero llevarlo a un lugar de bienestar. Y eso es ilimitado, o sea, no, de ahí no puedes no avanzar haciendo el bien. La vida no te deja frenar. Y cuando la vida parece que se pone de tu lado y te abre puertas y las tomas, abre más. Cuando estás deseando, queriendo hacer lo que tú quieres, la vida dice, uy, qué hueva, y cierra todas las pinches puertas y pues te deja con tus 3 pesos en tu espacio, contenida. Entonces, siento que estas amistades son esas, ¿ves? Yo te quiero preguntar, Linda, porque a mí me sucede mucho y viene a colación con lo que está diciendo Vane, que es, ¿qué es lo más bonito de tu trabajo, Tati? ¿O qué es lo que más te llena? ¿O cuál es tu gran objetivo? Y más allá de querer ayudar, transformar y servir a cientos y miles de mujeres privadas de la libertad en México, he llegado a la conclusión de que lo que más valoro de lo que hago es poder contagiar a más gente que sea como yo. Claro. Pero no a las de adentro de la cárcel. Así es. Que haya más Tatianas, por favor. O sea, porque se necesitan un chingo más. ¿Qué te pasa a ti con tu trabajo y qué es lo que te motiva a seguir y qué es lo que haces? Te voy a platicar algo muy padre de mi trabajo. Mira, yo escribo, publico en algunos periódicos, es lo de menos, pero mi fuerte es hacer exhibiciones temporales. Y hemos hecho exhibiciones temporales con migrantes. Hicimos una muy fuerte sobre feminicidio. Hacemos cada año una de LGBT+. Y lo que me ha enriquecido tremendamente es acercarme a la gente, la verdad. Y lo que acabas de decir me resuena mucho y me encanta, porque yo le digo a mi equipo siempre, háblale, vamos a hablar con los enemigos, no con los amigos. Hay mucha gente que piensa como tú y como yo y como Vanessa. Sí, ya para qué hablas con y queremos ella, ¿no? ayudar. Y la verdad, ellos no los voy a convencer porque son mis amigos. Entonces es hablarle al enemigo, es tratarlo de hacer amigo, es tratarle de hacer ver, pues, la verdad, ¿no? Y a mí lo que me fascina de lo que acabas de decir, Vane, es que tú tuviste la suerte, la verdad, de empaparte del dolor desde muy chica. Pero la verdad es que muchos no la tuvimos. Así es. Y crecimos bastante protegidos, entre comillas. No culpo a mis padres, al contrario, les agradezco, pero no nos dieron mucha accesibilidad al dolor. Sí, de primera mano. Dolor ajeno, sí. Y cuando tú empiezas a ver lo que está sucediendo, como tú en la cárcel o yo tratando con una madre de una víctima de feminicidio, que yo digo, no puede ser esto. Sí. O sea, yo con mi hija en mi casa y esta mujer sin su hija que se la mataron de las maneras más crueles que te pueda yo platicar. O buscándola para siempre, ¿no? O buscándola para siempre. O estas gentes que tienen su cruz ahí porque no pudieron sepultar a sus desaparecidos, que es obvio que ya se murieron. Así es. Que dices, a esa gente es a la que yo tengo que ayudar y tengo que visibilizar sus vidas, sus historias y entregárselas al enemigo. Qué Y maravilla. a ver cómo
caray, le voy a hacer que al enemigo Le importe. lo sienta en las entrañas como tú y yo y Vanessa lo sentimos. Entonces, sí son retos, pero definitivamente pues no todo el mundo tiene el dolor, acceso al dolor de primera mano. ¿Cómo sienten esta visión, Vane, que últimamente he estado yo percibiendo que es del mundo, del universo, de la humanidad en general? Siento una era de la humanidad que ha tenido altas y bajas y diferentes y luminosas y oscuras. Creo que estamos viviendo una era bastante oscura, una era de oscurantismo, como ha pasado en otros momentos de la historia. Y que lo que se necesita en ese tipo de momentos de la historia es luz. Y creo que la luz tiene que ver mucho, es decir, el foco se prende desde sensibilizar a las personas. O sea, lo que estás diciendo me parece muy valioso porque no todo mundo tuvimos una infancia súper cruel o vivimos el dolor de cerca, que es lo que estás diciendo, pero sí todo mundo necesita ser un poquito más sensible. Y sí la gente que lo somos, tenemos la tarea de sensibilizar a los demás. Es que mira, fíjate, en el taller hay una clase de conmoverse, ¿te acuerdas? Y es difícil la clase porque tienes que entenderte desde diferentes ángulos. Entonces, imagínate que las últimas semanas hemos estado viendo cómo definir al sediento, pero también cómo definir al río que intenta quitarle la sed, y luego asumirnos el río sediento, porque es imposible no serlo. Entonces, al principio es curioso, pero cuando tú planteas a estas personas que toman y no devuelven nada, como sedientos, pero son sedientos implacables. Eso quiere decir, no hay nada que les quite la sed, es una condición. Y están acostumbrados a tomar, no saben que tienen que regresar nada. Entonces, hay una frase en el budismo bien curiosa que dice, tome lo que necesite y de lo que pueda. Y digo, bueno, sí, pero eso es chingada madre, es para gente sensible, consciente, que está aterrizada, que entiende que a lo mejor no necesita tanto, pero sí puede dar más, y bueno. Cuando te dan esa frase y te dicen, tome lo que necesite y se la das a un sediento, no tiene límite. O sea, va a devastar todo porque no se le quita la sed. No es que no quiera que se le quite, no se le quita. Bueno, del otro lado hay ríos caudalosos que son cauces muy amplios, mucha agua, son como muy festivos, aparentemente tienen agua ilimitada para el resto de la vida. Y esos son las gentes que dan lo que pueden. Entonces son tan arrogantes, para que lo puedan percibir, ¿cómo lo veo? Son tan arrogantes los ríos que creen que pueden dar sin límite y creen que le pueden quitar la sed al sediento. Entonces llega un momento en donde es sorprendente cuando te dicen, oye, pero hay una arrogancia del río que no quieres detectar. Porque cuando te dicen que eres un sediento, dices, no, yo no quiero ser un sediento. Y luego, pero te dicen, bueno, yo prefiero ser río, te van a decir. Y luego, bueno, a ver, ahora eres río, pero ahora eres un río que se asume todopoderoso al grado de cree que le puede quitar la sed a gente que insaciablemente la tiene. Entonces, no hay una sensación de saciedad. Y el río dice, bueno, entonces yo doy, y luego se queja de que se quedó sin nada. Cabrón, eres un tarado, güey. ¿Cómo no se te ocurrió que tienes un límite? O sea, que tú a ti tendrías que ponerte una pausa y decir, güey, es que estoy dando más de lo que puedo. No sé si me explico. Por eso ahí está la riqueza de lo que dices, de esa frase budista, de lo que pueda. Así es, pero no sabes cuánto puedes, claro. ¿No? Crees que puedes todo. Claro. Y entonces de pronto llegas a la conclusión de que eres un río sediento. O sea, estás sediento hasta de reconocimiento, de validación, de respeto, de admiración, que crees que por dar encuentras un espacio de gratitud, pero la verdad es que el problema es que no tenemos límite en cuanto a la posición que nos toca y desde dónde nos toca operar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no te aprendes a conmover ni por ti, y tú eres el río, oye, con tantito que te conmuevas, dices, güey, es que se me va a acabar y luego, ¿qué voy a dar? Tengo que dar, replegarme, tomar lo que necesito, pues, que ser desde clases hasta meditación, hasta caminar en el afuera, hasta convivir con ustedes, porque tienes que recargar pilas para poder seguir dando. Pero si tú no tienes idea de que todos somos finitos, de que nadie puede todo en la vida, solo Dios, y eso si existiera se manifestara, y nunca le hemos podido preguntar, oye, cabrón, ¿puedes todo? Tú también, o no. Pues Él tendría que venir a decirnos, ¿no?
No, también le atribuimos a Dios cualidades que ni siquiera ha explicado. No sé, yo no sé cómo conciba Él el todo. Nosotros hicimos una reinterpretación bastante humana que acabó por aniquilarnos. Yo creo que si alguien nos está observando va a decir, ve nada más el cagadero que traen estas gentes allá abajo. ¿Por qué no se organizan? Yo crecí en una familia, muy altruista, muy altruista. Mi abuela y gente cercana a ella y hermanas de mi abuelo fundaron APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, hace más de 50 años. Y ha estado en mis venas, o sea, como que sí se hereda el tema de servir y de dar. Y crecí con una frase de mi padre que dice, la felicidad es de quien la da. Uh-huh. Y luego, bueno, hice muchas cosas y siempre he estado dedicada a ayudar a los demás. Y luego me casé con un judío y estoy felizmente siendo judía de corazón. Y siempre he sido judía, yo creo, después de haber conocido la maravilla de personas, de comunidad, de tradiciones y de todas las cosas maravillosas que encuentro. Y él me dijo, Daniel, mi querido y amado Daniel, nosotros tenemos en la comunidad un concepto de dar muy específico y muy claro. Por favor, corrígeme, Linda, quizá no digo la palabra correcta, pero es algo como sedaká, que tiene que ver con dar, pero no dar hasta donde puedes, Vane, Linda, sino más, un poquito más. Pero es que ahí hay que corregir. ¿Qué crees? Yo bajando lo que dice Vanessa y bajando lo que dices tú. Por favor, corrígenos y cuéntanos. ¿Qué crees? Yo soy judía, orgullosamente judía, pero atípica en cierto sentido. ¿Por qué? Entonces, es verdad. Porque por muchas cuestiones. Okay. Luego hablamos que luego hablaremos, pero felizmente madre judía de hijos y toda la onda, encantada. Sí. Pero bajando lo que dice Vane, que es el dar con cierta, pues no voy a decir humildad, porque la humildad no es un tema que nos guste. No, es una aspiración. Es una aspiración y no es un concepto un poco mal entendido. Así es. Pero el tema de dar, que me has puesto a pensar mucho últimamente en el taller, que siempre así nos trae, pero crees que vas muy bien y de repente te tira, toda tu comprensión te la baja. Entonces, después de lo que me has hecho pensar en el taller, entendí que dar, la verdad sí empiezo un poco por ser generoso con uno mismo. Yo soy durísima conmigo misma, soy la típica persona que si no puedo hacer ejercicio porque me duele algo, me vale, ahí voy, me hiciste replantear mucho eso. Me comprometí, ya dije. Me has hecho replantear ser más dócil conmigo misma. Sí. Y yo creo que a la hora de dar hacia afuera, como bien dijo Vane, hay que saber qué dar quizá. ¿Y cómo dar? Y cómo dar. Y ser muy claro dando. Y justo, mira, lo que dices tú de este concepto judío del dar, es no dar lo que te sobra, pero en un sentido yo creo que te lo voy a... corrígeme. No te lo voy a corregir, al contrario, lo voy a complementar. Okay. Es dar definitivamente haciendo un esfuerzo para dar bien. Que te duela tantito, que te pese tantito. Más que te pese, mira, en un principio uno da... Y la verdad, a lo mejor estoy exagerando o estoy malentendiendo el dar, pero das mucho de manera muy automática. O sea, incluso para hacer buenas obras o grandes obras o generar un proyecto en donde se visibilicen ciertos dolores humanos, mucho lo haces automáticamente. Lo que yo aprendí en el taller, mira, he hecho 77 exposiciones, las estábamos contando y dije, ¡Ole, wow! No manches. Wow. Hemos trabajado, sí hemos hecho cosas, pero me cayó mucho el concepto del dar en el sentido de que tienes que ver cómo llegar más, tienes que dar con más precisión, y eso es conocer a la gente, es ser empático, es acercarte, no nos acercamos. No. Quizá traduciría yo el dar, a lo mejor, tú lo que estás haciendo en la prisión es una maravilla porque tú te estás acercando a estas mujeres. No estás dando lo que no necesitas. Al contrario, estás dándote y estás generando una conexión. Quizá ahí entra este río
extremadamente dadivoso, que a lo mejor a ti te va a generar un desgaste tremendo en la prisión, y quizá tengas de alguna manera que pues crear crear una distancia amorosa. Mira, te voy a hablar de mi persona con el tema del feminicidio. A mí el tema del feminicidio, cuando lo tratamos profundamente hace casi 6, 7 años, me afectó a un grado de depresión. Yo no podía entender que en México mataran en ese entonces a 8 mujeres, hoy son 11. No me he desmarcado del tema del feminicidio, es mi tema. Ahora estoy en un proyecto importantísimo, que esperemos acabe en algo muy importante. Pero he aprendido a poner una distancia amorosa entre mi persona y el tema, porque si no me iba yo a morir. Es que si no, no sirves. Es muy fuerte y te lo agradezco porque me ha ayudado mucho. Fíjate que ahorita que dices eso, yo aprendí muy chica que tienes que poder crear un espacio entre tú y la ayuda, no la persona a la que ayuda, tú y la ayuda que vas a proveer. Tienes que poder dar con salud mental, tienes que poder dar desde una integridad moral congruente contigo. Apasionadamente, pero quizá más conscientemente, tienes que más poder pensante. No hacer el problema tuyo, ¿no? Porque entonces tú estás protagonizando el problema. Y entonces el problema ahí de protagonizar el problema es el protagonismo, no es el problema. Y entonces de pronto les voy a poner ejemplos de un hospital. Entonces todo el mundo cree que si tiene un paciente enfermo, puede ser un hijo, una madre, un padre, un amigo, un cuñado, el marido, hay que sufrir con él, o sea, hay que protagonizar la enfermedad del otro. Y entonces si tú te das cuenta, en lugar de que haya gente alrededor de la persona enferma con entusiasmo, acompañando, jamás haciendo el problema suyo, porque no es muy indigno robarle el sufrimiento al otro, muy indigno. Muy protagónico. Suena que es ridículo que si el enfermo está en la cama y hay que acompañarlo y el que está sufriendo es el que está canalizado, es el güey al que le dan las medicinas, no lo dejan dormir, pinche cama incómoda, todo mal. Tú estés en la sala de espera con tu café, acompañada de gente llorando. No, mija, no te toca. Te toca acompañar con entusiasmo porque eso es lo que contagia al de adentro de ganas de recuperarse. Si no, aparte de todo, ¿por qué no hacemos sentir al enfermo culpable de estar enfermo? Porque su enfermedad está contagiando a todo mundo de miseria y él sufre viéndote a ti sufrir y cree que es su culpa. Digo, chingada madre. Entonces, ¿qué haces en el hospital? Vete, porque no estás pudiendo acompañar con congruencia. Cuando todas estas ideas entran en ti, son difíciles de entender al principio, ¿eh? La gente, ¿te acuerdas que se peleaba conmigo? Y Vanessa, no mames, está cabrón. ¿Y qué tal que es un hijo? No importa. O sea, no te toca a ti. Le toca a él protagonizar el evento de su enfermedad y a ti te toca ser un testigo imparcial. Cárgale la bolsa, tráele lo que necesita, cuéntale chistes, léele si le gusta, sé feliz a su lado para que esté cómodo, se sienta complacido, que no haya una sensación de culpa y vergüenza en él por estar en la situación que está generando el desasosiego en el afuera. Y de alguna manera entonces eres útil, ahí sí sirves. Si lo ves del otro lado, y tomemos el caso del feminicidio, a la que le toca protagonizar ese evento es a la mamá de la desaparecida. Esa mujer tiene que tener el foco encima. Tiene que ella crear su fundación, tú le puedes ayudar como tú puedas, a escondidas, no por atrás, de lado, por arriba, no importa. Pero ella tiene que tener la voz, porque ella es la que lo siente, ella es la que lo está viviendo. Cuando nosotros hacemos el problema nuestro, y por eso siempre he podido trabajar en estos lugares y en Oceánica me decían, ¿cómo puedes trabajar ahí con esas historias tan terribles? No duermes y seguro estás deprimida todo el día. Pues no, la verdad no, el problema no era mío. Yo estaba ahí para servir al otro, para conducirlo por lugares donde no podía ver, para acompañarlo hasta que él fuera capaz de ver con su propia luz, no la mía. ¿Sí entiendes? Y ese es el lugar de humildad más fuerte, porque quisieras que viera rápido. Quieres ponerle el foco, que entienda, que lo ve, que lo trabaje, que lo haga suyo, que lo use. Pero digo, no, porque tiene un ritmo. Así como el enfermo tiene un ritmo, la mamá de la muerta tiene un ritmo, desaparecida tiene un ritmo. Y tenemos que poder respetar eso a una distancia amorosa que te permita no tomar y hacer propio el problema, no te toca, no mames, y poderlo delegar a quien le toca resolverlo, porque sí va a tener que hacer ese trabajo. O sea, o no va a sanar. Entonces, pues, tiene que pasar por la dificultad, tiene que batallar con las cosas, se tiene que enfrentar ante el dolor y el sufrimiento. Y tú puedes ser de ayuda si estás ahí, silencioso. Entonces, acuérdense, en el taller
la clase de servir, dice, la definición de servir es acompañar en silencio, es sin ruido. Cuando digo sin ruido es sin hacerlo y sin sentirlo, para que cuando el otro esté listo, sea capaz de ver con su propia luz. Es paciente en nuestra ayuda. Y ayudas mejor. Qué por bonito supuesto lo que que sí. dices. Me están cayendo 20,000 veintes. Que llevo 6 años llevando grupos de gente a distintos penales a ayudarme, básicamente junto a un grupo de amigos o de conocidos que me dicen qué hacemos. No, bueno, quieren donar, vamos, se organiza y vamos. Y sí se necesita mucho entusiasmo y mucha fuerza, y mucho valor y mucha tenacidad para entrar a las cárceles, porque es tedioso, porque te revisan mucho, porque te tardas mucho en entrar, porque es un ambiente denso, etcétera, etcétera. Pero siempre voy como muy encantada y llevo sándwiches y compro Coca-Colas y tráiganse unos Doritos porque hay tienditas y muy emocionada e ilusionada. Y se desenvuelve el evento y pasan las horas y se me van haciendo así mis invitados, así se me van derritiendo. Y ya tengo hasta un protocolo de decirles, hoy no salgan en la noche, tomen mucha agua. Si tienen cenas, cancélenlas. Porque ya sé que al día siguiente me van a hablar y me van a decir, cuando llegué a mi casa a las 3 de la tarde, ya no pude más y me llevé todo el dolor y me llevé todo el sufrimiento y lo cargo todo y esto. Y no era la idea. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que yo llevo 6 años yendo 3 veces a la semana y nunca me ha pasado eso? Así es. Y claro, lo estoy entendiendo ahora que lo explicas muy bien, Vané. Y qué importante que todos podamos transformarnos a hacer lo que tengamos que hacer para llegar ahí. Porque sí es importante que haya más gente, hay que ir, hay que ponerse los tenis y lanzarse a hacer las cosas, cada quien en la causa que quiera, cada quien desde la trinchera que pueda y eligiendo lo que le guste, a donde le guste dar, pero sí confiadas, trabajadas para llegar ahí bien. Todo empieza en uno. Sí. Mira, mientras más haces cosas y te ves haciendo las cosas, te das cuenta de que tu ejecución va a determinar todo, pero que si tú no estás bien, todo va a salir de la patada. Lo he comprobado. Hay proyectos, como bien dices, que nada más como que no acaban de cuadrar, no se cierran las cosas. Y estás tú necio, allá, y no es allá. Así es. Y sí tiene todo que ver cómo estás tejido en ese momento. Hay momentos que estás todo torcido, hay momentos que estás más libre, que el tejido fluye mejor. Y sí, a mí me has enseñado mucho. Eso me ha enderezado mucho a mí. Entenderme a mí para poder operar. Olvídate de dar. Sí, para poder ser. Para poder operar y ya operar correctamente y caminar decentemente, porque últimamente digo, qué indecente lo que estoy haciendo. O sea, yo me veo a mí misma a veces y sí es muy importante como que irte puliendo, ver cómo actúas, ver cómo respondes. Sí. Y luego a partir de ese armado personal muy bien configurado, bien plantado, ya puedes irte a dar todo lo que quieras. Pero sí, llevo muchos años dando, pero creo y me siento muy feliz de que últimamente como que lo hago con más visión, me siento hasta más padre. Es difícil de explicar, pero cuando el cambio opera en ti y lo practicas, es increíble. Qué todo increíble. fluye padrísimo. Quiero que entiendas una cosa linda y la gente que conoce a Vanessa. Has hablado mucho de lo que te ha ayudado Vanessa a ti y piensa, y mucha gente que también ha sido tocada por Vanessa, su corazón, piensen en esto. Ustedes que son, seguramente toda la gente que nos está viendo tiene posibilidades y tiene privilegios y ha podido viajar y ha podido leer y ha podido estudiar y ha acabado una carrera y tiene muchas posibilidades y premios en la vida. Imagínate, Linda, la capacidad y la posibilidad de Vanessa transformando corazones en las prisiones de este país. Quiero contarles que ha sido una sensación poder tener a una mujer tan capaz, tan inteligente, tan sensible, tan bonita y tan sonriente,
pero sobre todo tan clara en saber cómo ayudar a las mujeres. Tenerte expuesta, exponiendo a tantas cientos de mujeres privadas de la libertad en este país, me parece que es una de las mejores aciertos que yo he tenido en mi carrera profesional. Y tú que la conoces, imagínate si eso logró en ti, lo que está logrando en la cárcel. Te puedes imaginar esas mujeres que llegaron quizá a una quinta parte del conocimiento que tú tienes. Y de repente llega esta vieja y con una sola sentada puede cautivarlas, captar su atención, transformarlas, hacerlas sentir iguales. Y entonces hay un proyecto que estamos generando y que nos encantará que lo conozcas bien, ya me inscribí. Que tú vas a ser parte. Estoy muy feliz. Y que queremos que todos ustedes conozcan y se los vamos a ir contando poco a poco y vean el siguiente podcast y tal. Pero es increíble poner a la gente correcta en el lugar correcto explotando. Entonces, gracias, Vane. No, cuenta de eso. Sí, cuenta, estoy emocionadísima. Hay Tatiana tiene un proyecto, esta videoacademia que tiene, que opera ya de manera regular, tiene su clientela. La entrada es libre, en los penales nadie está obligado en reclusión a hacer nada más que lo que tiene que hacer, que corresponde a las actividades de la cárcel. Entonces, hace como varias semanas, de repente se le ocurrió que era muy buena idea que pusiéramos el taller a las 10 de la mañana los jueves en el penal. Yo feliz, porque a mí me encanta dar clase y más en esos lugares que son de mi corazón. Dije, no, wow, sí, qué emoción. Yo sí, claro que sí. Y me decía, oye, pero ¿cómo no? Pues ya nada más nos conectamos y empezamos. Y es algo que en la mañana se lo platicaba a Tatiana y a Paola, antes de que llegara Linda, como que para mí generar contenido no es complejo, no tengo que tener un guión, es una cosa que hago todo el día, porque lo hago para mí, o sea, mi cabeza así opera, es una particularidad mía. Y entonces poder llevar esta información a estos lugares, para mí es apasionante. O sea, lo hago, estoy esperando el día, ya quiero que pinche liga me conecto antes, estoy sentada, ya estoy desesperada por empezar, quiero ver qué hicieron de tarea. Y decidimos que este proyecto, que lo pusimos en el mes de enero a las 10 de la mañana, a ver qué tal se movía, si era una cosa que las chavas querían hacer. Lo estamos empezando a mover hacia 2 lugares diferentes. Uno es el club de lectura, que es el que Linda va a empezar a tomar los miércoles en la tarde. Tengo talleres de lectura desde hace mucho tiempo con mis alumnas del taller, que les encanta leer conmigo. Y entonces tenemos una cierta lista de libros que tienen un propósito específico. Eso lo vamos a poner en el penal. Empezamos el miércoles de la semana que entra. Cada quien tiene que donar, digamos, un paquete de libros para cada una de las reclusas. Tú tienes los tuyos y entonces hacemos una comunidad lectora dentro y fuera del penal. Y eso nos permite conocernos a profundidad. Somos mujeres juntas acompañándonos en servirnos, ¿no? Porque no es una más de afuera para adentro. El de adentro para afuera es una cosa sorprendente para quien tiene la oportunidad de ser testigo de eso. Y luego, nuestras clases de las 10 de la mañana van a empezar a tomar un formato similar al de los miércoles en la tarde. Eso quiere decir que voy a abrir el módulo 1 del taller y lo vamos a poder tomar de cero con las reclusas, que también van a empezar a tomar la carpeta del módulo 1, el ego, junto con nosotras, y ese taller se va a transformar en una posibilidad que se abre a un otro universo de ayuda, porque a ese universo se suman las familias de las internas, la gente de la sociedad civil que quiere crear una forma de ayuda mucho más profunda y más comprometida, porque le decía a Tatiana, a mí me preocupa mucho que cuando tú sales de un penal y eres mujer, sales con una carta de presentación que no va a surtir efecto en ningún lado. Pero ¿qué tal que son tus compañeras de clase? ¿Qué tal que adoptas a la familia de una reclusa que nunca va a salir? ¿Qué tal que tú te encargas de poder seguir proveyendo para que ellos puedan seguir tomando clases, viéndose en línea incluso? O sea, imagínate que tú no puedes ver a tu familiar todos los días, pero pues sí puedes estar tomando clase con ella en Zoom. O sea, eso es una posibilidad que antes no existía y hoy está ahí para nosotros. Y entonces nos alimentamos todos de todos para poder sensibilizarnos y conmovernos ante una realidad social que necesita dejar de estar fracturada
y tan profundamente herida, porque entonces todos nos volvemos lo mismo en clase, porque eso lo hemos corroborado las que tenemos clases años en el taller. No sabemos cómo nos llamamos, no sabemos quiénes somos, no nos conocemos por nombre, jamás estás obligada a decir de dónde vienes, quién eres, cuánto tienes, cómo te apellidas, nada. Tú, es más, no importa. Pero acabas queriendo a tus compañeros de clase tanto que te los encuentras en la calle y hasta los abrazas, y si te preguntan ¿quién es? No saben ni cómo se llama, tienes que decir, ay, yo soy una amiga mía del taller. Acabamos conociéndonos con el tiempo, porque sorprendentemente de pronto nos descubrimos en las redes sociales y decimos, esta es Linda. Y entonces, óyeme, qué importante Linda, ¿no? Pero a Linda tú ya la querías desde antes. Entonces, si Linda hace o no importante, o Tatiana hace o no importante, ya no es irrelevante, porque tú ya quieres el corazón de esa persona. ¿Cómo no nos vamos a arriesgar a hacerlo afuera si funciona en ese formato y tiene 13 años operando? No mames, pues es que lo que sea es bueno, ¿no? Como nos aventuramos como todo, Tatiana y yo en la vida ya nos aventamos como gordas como 12,000 veces. No nos vale madre, no importa qué, ha sido transformador ver la respuesta, porque aunque te la puedes imaginar, jamás la puedes medir más que en la cara de la gente y en el entusiasmo con el que comunican, qué emoción, y oye, gracias, la tarea sí la hice, mi compañera de cuarto y yo estamos súper emocionadas, ya no me recargo, ya, o sea, es emocionante porque absorben las cosas que a nosotros nos toma años aprender, pues allá adentro es tan claro que estás en una posibilidad que difícil por un lado, pero amplia en otro, que dices, güey, si lo único que puedo es tomar clases y aprender cosas, ¿por qué chingón no me voy a aventurar a hacerlo, no? O sea, sí, qué emoción. A mí lo que me emociona de lo que estoy escuchando es que los vas a atender. O sea, ¿sabes lo que siente la gente cuando la atiendes? Sí. Cuando la volteas a ver, cuando te preocupas porque aprenda. O sea, Tat, pasaste del dar material al dar espiritual, emocional. ¿Sabes cómo los vas a motivar? Los vas a conectar a que esperen cada miércoles en la mañana, esperen el taller. Y mira, le contaba a Tat casualmente que, bueno, en otro proyecto que tuvimos la oportunidad de hacer, era un reportaje que se llamaba Los Muchachos de la Calle. Exhibimos, lo hicimos muy padre en el museo. Y es una desgracia ver lo que le sucede a la gente cuando sale de la cárcel. Era un estudio de chavos que no estaban en la prisión, estaban en correccionales, pero se les acaba la vida. La cárcel te devasta como ser humano, tristemente. Entonces el hecho de que tú a estas gentes no nada más las atiendas materialmente, sino que les lleves conocimiento y las veas, yo siempre he dicho, y a lo mejor, bueno, ya, son ondas muy extremas internas, que a veces en la vida necesitas que te vean. No, claro. Que te vean. Te reconozcan. Que te vean, pero que te vean desde el hecho de la mirada, del contacto visual, que te atiendan. Olvídate que lo que les vas a dar, qué emoción, la verdad es que... es muy emocionante. Eso es llevar a la luz tu empatía. Está increíble, siento. Gracias por esas palabras, porque sí, realmente estamos muy contentas, estamos viendo los resultados, son tangibles, son visibles, son increíbles. Y de verdad yo pasé mucho tiempo en este proyecto con esta sensación y con estas preguntas de ir a una cena y hablar de a qué me dedico y recibir esta pregunta. ¿Pero por qué ayudas a las malas? Y entonces, híjole. Se vieran las de afuera, güey, deberían estar encerradas la mitad. Se vieran las de afuera, exactamente. Entonces, emprendí un caminar de sensibilizar afuera. O sea, yo necesitaba, de nada sirve. O sea, se invalida absolutamente todo el trabajo, que es cabroncísimo lo que hago en la cárcel. Se invalida inmediatamente si afuera, si sale una chava transformada, leída, que ya sabe coser, que ya es emprendedora, que todo está lista para salir a triunfar, que sale y todos le hacen cara de fuchi. O sea, mira, y si no es salir a triunfar, porque bueno, está saliendo de la cárcel y el condicionamiento social que tiene la salida de la cárcel, definitivamente las va a marcar. Pero ¿qué crees? Le vas a generar interior, le vas a generar fuerza, aunque sea para que salga a dar la pelea, pero más conectada. Ahora imagínate si tú conoces a la chava, porque estudiaste con ella, es tu compañera de clase, comparten un montón de cosas, el taller, digo, aquí ustedes dos lo han vivido, pero
te une a la otra porque sientes el mismo dolor, es una cosa compartida, es una cofradía, es hermandad. Y entonces imagínate que esa chava con la que tú tomaste tu clase, a la que la has oído expresarse, como la has visto cambiar, te ha visto cambiar. Si sale, me decía Tatiana, muy pocas mujeres van a salir de la cárcel, pero las que salen, oye, si me hablara a mí, me dijera, Vanessa, necesito chamba, pero que por supuesto que sí. Hombre, vente para acá, claro que sí, encantada de la vida. ¿Por qué? Porque es tan valioso el proceso de transformación, y más cuando estás en esas condiciones, y más cuando sucede ante tus ojos, que tú no puedes más que agradecer que esa persona sienta la confianza profunda de, en su vergüenza y culpa, levantar la mano y decir, yo voy a necesitar ayuda. O sea, esto no sé si lo voy a poder hacer yo sola. ¿Y por qué si no crees en ella y en su transformación creerías en la tuya? Exactamente. Claro. O sea, ¿por qué tú sí puedes transformarte y una persona en la cárcel no? Así es. Entonces, en la medida que tú no creas que una persona en la cárcel puede salir a ser una chingona, estás hablando mal de ti también, ¿no? De ti muy mal, muy mal de ti. Muy mal. Todos muy mal. somos humanos, todos podemos cambiar y todos estamos cambiando. Como Así dice es. Vane, todos nos estamos muriendo y todo el mundo no tiene 1, 2 oportunidades, 20,000 oportunidades. Y entonces recibirlas de esta manera y sobre todo poder sensibilizar a la gente afuera, todos ustedes, a que cambien en este instante su percepción de la gente de la cárcel y digan, también es mi responsabilidad, también es mi labor, Así es. también estoy viviendo en el país más inseguro de muchos lados, estoy viviendo en una situación difícil de México y también es parte de mi responsabilidad cambiar la situación, porque en la medida que tú digas, no, viene de la cárcel, o no, yo le rehuyo a la inseguridad, o yo no me... Eres parte del problema. Tú necesitas ser parte de la solución. Pero aparte, imagínate si esas mujeres no tienen acceso a mejor información, más profunda, que toque estas fibras sensibles nuestras. ¿Cómo pretendemos que esas que son madres, casi en su totalidad, eduquen diferente a sus hijos que están en la brecha de ser delincuentes porque vienen de una familia delincuencial? Entonces, oye, no, pero yo sí quiero que entiendan diferente. Mija, enséñale otra cosa, reina, sí se puede. O sea, todos podemos enseñar otra cosa. Tenemos que aprenderla primero, practicarla. Estás en el mejor lugar para practicar. Estás rodeada de gente estresada, angustiada, preocupada. Todos están en el taller, todas generan el cambio, todas hablan de diferente manera, generan un nuevo discurso. Y entre ellas se pueden incluso asesorar para poder dar mejor servicio a las visitas de los hijos, a las llamadas telefónicas, a recibir información de cómo te fue en el examen de matemáticas, reprobé. Y esa respuesta cuando no estás en el taller es muy difícil. Cuando estás en el taller entiendes que esa mamá no va a erosionar con el tono al niño ya, porque ya le avisaste qué le va a pasar, porque tiene que entender que no es un reflejo de sí misma, que el niño no va a fracasar por un 5 en matemáticas, y que la vida es enorme, y que está llena de posibilidades. Entonces, ir por ese pinche camino no nos cuesta nada, al revés, nos facilita nuestro propio trayecto. Y no nada más esto es en la cárcel, que es en donde más fácil se vuelve porque pues están contenidas. Pero imagínate que esta forma de abordar transformación y cambio nos permite a nosotros también ser sujetos de segundas oportunidades. Porque discúlpenme, pero aquí quien crea que no se la merecía o quien crea que ya se la habían dado muchas veces y que pues se le acabó y por esa razón viva metida en una sensación de justificación, victimización y manipulando para que no se le vea que necesita una tercera, pues relájense. O sea, si nos estamos muriendo y lo único que tenemos es vida mientras ese momento sucede, usarla para acompañarnos, servir, aprender, transformarnos y montar exhibiciones, oigan, temporales o no, en el Museo de Memoria y Tolerancia, por ejemplo. ¿Por qué no quisiéramos ir a apoyar esa causa? Incluso poderla ver desde otro ángulo. Hay 1000 maneras de ver una exposición. O sea, porque es que somos humanos y estamos expuestos, no sé si me explico, ¿no? Fíjate que oyéndote, Tat, que decías, ¿cómo voy a convencer a la gente? ¿Y cómo voy a jalar gente? Platica tu proyecto, con confianza. Lo que va a suceder en el taller con las reclusas, a mí me parece que es el premio a tu esfuerzo durante tantos años. Así lo veo. Definitivamente, porque, mira, la verdad es que les estás abriendo la mente, les estás abriendo posibilidades. ¿Sabes lo que van a sentir estas mujeres al tener estas posibilidades?
Y a la hora de que tú dices, pues, ¿cómo se puede ver una exposición? Yo, en mi experiencia, cuando más punch tiene un proyecto, es cuando es más espontáneo. Mira, hablar de LGBT, fuimos los primeros en hablar de LGBT y casi, bueno, ¿para qué te cuento a la hora de presentar un proyecto, un consejo que claro que siempre abierto, pero también va a haber trans, sí, va a haber trans, porque las mujeres trans en México, pues, en las prisiones. Sí, claro. Bueno, me supongo que tú en las prisiones ves lo que viven las mujeres trans, porque muchas no han tenido el cambio en su completo, legal, en términos de nombre, y son hombres de papel, pero ya son mujeres o viceversa. Ajá. Entonces viven un infierno en las prisiones. Y bueno, si afuera viven un infierno. Imagínate, pero imagínate en la prisión. Pero para no hacerte el cuento largo, un proyecto como ese fue tan genuino, tan espontáneo y tan amoroso, en el sentido de que invitamos a la diversidad. Uh-huh. Se casó la gente ahí, salió Qué gente maravilla. Del closet. Mira, yo entraba, recorría la sala, respiraba y decía, ya me puedo morir después de haber hecho esto. Ahora sí ya me puedo morir. Pero la verdad tiene que ver con que no estábamos esperando el beneplácito del público. En general. No, tú lo que estás haciendo es muy digno. Siéntate muy orgullosa de lo que estás haciendo. Y si vas a una cena y de pronto te dicen, híjole, ¿para qué estás ayudando a las malas? Vanessa me enseñó a decir cada quien. Entonces, pues cada quien. Yo seguiré ayudando a mi gente. Así es. Con todo, y les estás llevando el taller. Así la verdad es que qué emoción. Es muy sin duda. Y hay que platicarlo y es parte de lo que estamos haciendo aquí, difundir, comunicar, porque es muy importante, como tú dices. Ahorita me viene a la mente el caso de un señor que conozco que estuvo más de 6 años en la cárcel, pero un señor de las Lomas. Y sí reconoce que hizo mal y que fue un pillo y que merecía y bueno. Pero 6 años o más, no sé cuántos en la cárcel, si lo tomas como lo debes de tomar, tuvo un proceso de aprendizaje brutal. Se volvió, monje tibetano es poco. Meditó muchísimos años, todo el día, todos los días, y se transformó muchísimo. Sin embargo, nadie lo invita a una cena en las Lomas hoy. Nadie. 0 personas. Nadie lo quiere. Ay, hay que invitarlo a nosotros. Ay, y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Queremos conocer. Tu caso es tremendo, porque eso me vuelve a enojar, porque otra vez invalida mi trabajo en la cárcel, ¿no? Ya, esto es un llamado a que abran su corazón. Lo tienen que abrir. Punto final. Sí, hay que conmoverse. Muévanse tantito, porque además ya es como ni siquiera se lo cuestionan. Cuestiónense bien por qué no les cae bien ese señor. Invítalo al taller a él también, para que no necesite que lo validen. Así es, para que no quiera que lo inviten, güey, que le valga madre. Al contrario, que esté feliz de que no lo invite. Entonces, vamos a dejarles... No, pero vamos a dejarles tarea, que siempre es grata. Vayan a ese lugar a donde es incómodo servir, porque compromete tu sensibilidad o porque te confronta tan tremendamente que lo que no quieres es sufrir. Muchas veces la gente no ayuda porque sufre mucho haciéndolo. Entonces, ese es un lugar o es un camino que podemos empezar a explorar. Siempre es arriesgado servir. No todo el tiempo funciona, no siempre rinde fruto, pero es la constancia y la disciplina no en hacer ejercicio, en servir. Lo que a la larga crea estos cuerpos humanos, y no los que traemos puestos, sino esta sensación de humanidad conectada que puede en avanzada y en un frente común tener mucho más impacto a la hora de llegar a su término. Entonces, gracias por venir. Nos vamos a servir, corriendo. Sí, cambiemos la historia. Les mandamos besos a los de afuera y nos vemos la semana que entra. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.